¿Cómo están, señores? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a su episodio de la secta de esta semana y es una secta especial. Si nos están viendo en video, ya verán un acomodo diferente. La verdad, el acomodo es irrelevante porque quisimos traer un invitado. Era la primera vez que nos abríamos en esta nueva secta, Santiago Furcade. A traer a alguien que nos pueda dar un poquito del contexto de lo que platicamos quizá tú y yo mucho de los episodios. Es que vale la pena. Saludos para todos. Episodio número no sé cuánto de la secta. Así somos. Ahora el invitado. Vamos a hacer que se ría detrás de... Sí. Es más, empecemos, hermano. Bienvenidos a la secta. Hoy un invitado, como tú dices, ¿no? Que va de la mano o conecta muchas de las vidas que hemos tenido con Joel a todas nuestras, ¿no? En diferentes años. Y nos gusta lo que haces en YouTube. Nos gusta hacia donde vas con muchas cuestiones y te queríamos tener acá, hermano. Así que, Gafe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio, por darme la oportunidad de conocerlos a ambos. Estoy muy, muy agradecido con todo tu equipo de trabajo porque realmente antes de este podcast grabamos acá conmigo y la verdad muchísimas gracias por todas las atenciones, de verdad. Bueno, si vas a ser tan solemne me empiezo a preocupar porque acá no somos muy protocolarios, así que te me relajas. Claro, no, estamos bien relajados. Te quitas el pasamontañas y... Oye, ¿cómo es eso de trabajar? Va a traer otro como el santo, güey. Sí. Oye, Joy, pero qué cosa esto, ¿no? De trabajar con el rostro cubierto. ¿Fue una decisión del primer día? ¿Por qué? Lo que pasa que cuando yo inicio con el canal de YouTube, todavía estaba trabajando como de escolta, estaba de escolta de un político y uno nunca sabe qué tanto alcance puedas llegar a tener en ese momento. Entonces dije, ¿y si me llegara a ser famoso? Y si me quedo a medias, pues todavía estoy trabajando con un político, pero pues en la actualidad no tiene un cargo, pero en ese momento dije, aunque me hiciera súper famoso, no lo dejaría, porque él estuvo conmigo y me apoyó desde el principio y me alivianó a mí y a mi familia. Entonces yo tenía como que ese compromiso, esa lealtad hasta donde llegue. Si se le pega otros 3 años, otros 3 años con él. Entonces opté por ponerme la balaclava, la máscara, porque yo dije, donde esté cuidando a mi principal y llegue una persona, un fan y me diga, mi comandante, una foto, pues no le puedo decir a mi principal, jefe, espérame un segundo, me voy a tomar una foto con el fan. Pues, ¿qué va a decir mi jefe? Oye, cabrón, pues me estás cuidando, ¿no? Y dije, o la otra puede ser el peor de los casos, que sea un 4 y me digan, a ver una foto, pero por acá se querían fregar a mi principal. Entonces dije, la balaclava. Ya hoy en día la utilizo porque tengo esa privacidad con mi familia. Podemos ir a salir a comer, andar paseándonos y nadie me reconoce. Entonces, por eso se quedó ya este personaje, Santi. Tendríamos que trabajar con eso nosotros también, hermano. Sí, una de mascarín de perdido. Así, fácil. Una roja, la de Spider-Man, no, esa. ¿Cuál era el que trabajaba en televisión? Una roja así, güey. Oye, viejo, tú dices que tomaste esta decisión de tener un personaje, digamos, que fuera anónimo, 500,000 de seguidores después. ¿No crees que algún día llegue esa vanidad, güey, de decir? Porque a muchos les pasa. Nosotros lo veíamos, Santiago y yo tratamos con mucha gente en Twitter en los que fueron estas parodias o vivían atrás de un personaje, pero eventualmente, güey, la fama les reclamaba, o ellos se quedaban con dentro de que yo soy tal y la chingada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haces tú? Para ti, ¿no crees que llegue ninguna ocasión de decir, ¿sabes qué? Chingue su madre, va fuera la máscara, soy esto? ¿O ya es un tema también de seguridad por el tema que se platica en tu podcast? Que por cierto, déjame platicarlo para la gente que que nos va acompañando, asumiendo, digo, Gafe 423 es un canal de YouTube, 500 y... ¿cuántos, viejo? Como 526 más 526,000 seguidores hasta hace rato. Una gran cantidad de gente que le interesa todo el tema militar, que le interesa todo este tema de lo que es la corrupción en México, la policía, todos estos temas que tú platicas. ¿Ahora crees que ya sea eventualmente ya por seguridad así te quedas? ¿O la verdad, la vanidad algún día digas? Porque también, güey, o sea, tú... Sí pasa. Sí pasa, güey, que de repente, oye, si te dicen no sé, güey, a lo mejor ya ir a televisión nacional no te casa nada, pero ¿sabes qué, güey? Tenemos una entrevista contigo, pero te quitas la máscara, güey. Digamos que dice Chumel. Pinche Chumel, vente para acá para mi programa, güey, pero sin máscara. ¿La atoras, güey? No, realmente no la atoro. Estoy muy, muy a gusto de esta forma porque creo que, como todo, al principio la experiencia de, una foto, sí lo haces, creo que 1, 10, 20 veces con mucho gusto. Pero hoy en día veo personas que yo admiro muchísimo, por ejemplo, Adrián Marcelo, que no puede salir a la calle sin que... y
qué incómodo ha de ser para él, para su esposa, para su familia, que no puedan tener un momento de privacidad. También hablando de Adrián Marcelo, el día que estuvo en Guadalajara, vi que el Secan se tomó una fotografía con él, pero iba de incógnito, nada que ver, se puso un personaje para poder estar tranquilo en el centro de Guadalajara sin también sentir que toda la gente se le junta por una fotografía. Entonces, pues es 500,000 de personas que yo tengo como seguidores, pero he estado en podcasts como Gusgri, que ya tiene 3,5 millones de vistas, con Jordi Wild, que ya tiene más de 4 millones. Al menos sé que hay más de 4 millones de personas que me conocen, y pongo todo eso en una balanza o la privacidad que me gusta tener con mi familia, o unas fotos. Entonces digo, pues gana por mucho el tema de la privacidad con mi familia. Entonces, por la anécdota estaría chido, pero no, creo que estoy muy bien de esta forma. De cuidarme del gobierno y de la maña, no, el gobierno y la maña no me interesa, porque saben a la perfección. Si ellos quisieran, saben quién está detrás del personaje. Entonces, eso no me preocupa mucho. ¿Tú crees pero por qué te preocupa por eso? O sea, simplemente es algo o sea, si alguien quiere investigar, da contigo, claramente. Sí, claramente. Por ejemplo, el ejército sí sabe a la perfección quién soy yo. ¿Ah, sí? Sí, porque desde que tú entras al ejército mexicano, desde que eres un soldadito, un aspirante, pues te graban tu voz, te hacen cantar unas estrofas, leer unas líneas. Es que desde el momento que no te estás distorsionando la voz, estás para el especializado, o sea, llega, ¿no? De alguna manera. Es que ahora que preguntabas eso, yo tengo una percepción, que lo he hablado con otros, también con escoltas, gente que ha estado en diferentes temas, ¿no? Que cuando te quieren agarrar, te agarran finalmente, sí, claro, ¿no? O sea, no hay muchas maneras de prevención. Y tú siendo escolta, a veces se me hace también esto hasta una paradoja, ¿no? Porque ¿qué significa ser escolta? ¿O para qué alguien tiene protección? Por ejemplo, muchos nos han dicho, ¿por qué uno no tiene protección? Digo, bueno, a ver, pongas 3, 4, 5, 6, cuando quieren, depende del nivel de la amenaza, pues termina pasando lo peor, ¿no? ¿Tú piensas de esa manera? O sea, que finalmente es muy complicado frenar o repeler una agresión, que es más prevención la chamba del escolta, ¿o no? Considero que el escolta está más que nada para un efecto de disuasión. De prevención, ¿no? Como diciendo, no te acerques. No te acerques porque aquí estoy yo. Desgraciadamente en México no está muy bien establecido el tema de ser escolta. No, claro, no hay algo que te ampare en caso de que tú llegues a utilizar tu arma. Y volvemos a lo mismo de lo que pasa con los militares en Laredo. No hay algo que te diga, puedes utilizar tu arma. Más que nada es un efecto de disuasión. Al menos cuando yo estaba con el político, en Jalisco no hay algo que te ampare para ser escolta. Claro. Si yo llegaba a utilizar mi arma, pues era ahora sí por amor al arte y por la estima de mi jefe, pues me la rifo. Si me voy al bote, pues también sé que tengo un buen principal que me va a apoyar o quizá me pueda apoyar y me saque de la cárcel, pero no hay algo establecido que diga, hizo un uso correcto de su armamento. Entonces, creo que el escolta está más que nada para un efecto de disuasión, porque lo hemos visto con Luis Donaldo Colosio, sí, que en una multitud de personas no hay mucho que hacer y alguien nada más mete un revólver o una escuadra y te vuela la cabeza. Lo vimos con Kennedy, desde un francotirador a distancia, pues lo mata, lo que supuestamente la versión oficial. Bueno, casos en México hace poco, ¿no? En Ciudad de México, lo que pasó con el secretario de seguridad, ¿no? Harfuch, ¿no? Claro. Entonces, no se puede hacer mucho en lo personal. En esa parte, entonces, ¿estás de acuerdo con eso, no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Depende cómo venga la agresión, es estar preparado o disuadir, ¿no? Exactamente. Creo que si puedes repeler la agresión, pues sí ya entra del conocimiento que puedas tener. Pero, pues, un buen francotirador y vas con un político, creo que ni hasta el mejor Navy SEAL que esté como contratista en ese momento va a poder hacer mucho con un francotirador que esté detrás. Y otra cosa, ¿no? Que también lo hemos charlado, el tema que nos gustaría que nos cuentes, ese primer momento que tuviste límite o que repeliste alguna agresión o alguna situación en la cual te entrenaste pero nunca habías estado, ¿no? Claro. Y no sabes cómo vas a reaccionar. Tal vez hay amigos tuyos que se friquean totalmente y tú reaccionaste de otra manera. ¿Cómo te fue con eso? Con ese primer momento. A ver si nos cuentas. Mira, la primera vez que estuve en un enfrentamiento, creo que la gran mayoría, no digo que todos, porque sí pasa que muchos se ponen fríos en el momento y no saben qué hacer. Sí me ha tocado ver personas que tienen esta reacción. En lo personal, pues simplemente hice mi trabajo para lo que se me entrenó. Es como cuando, les pongo mucho el ejemplo, cuando hice el curso de paracaidismo. Yo fueron meses haciendo este curso de todos los días, desayunaba, comía, cenaba prácticamente
curso de paracaidismo, cuando sube una aeronave es levantarse, y todo lo estás cantando. Estás en diciendo, automático, todo en automático. Y yo tenía muchísimo, soy miedoso, le temo mucho a las alturas, y cuando llego por primera vez a la rampa dije, voy a saltar. Es muy diferente saltar de una torre de 10 metros a saltar de una aeronave en vuelo a 1500 pies de altura. Y cuando llegas a la rampa, 1, 2, 1, 2, y estás viendo, y lo voy a poder hacer, y lo voy a poder hacer, y cuando llegas a la rampa, 100, 200, todo fue en automático. Pero hay compañeros que no. Bueno, a mí en lo personal, en todo mi stick o en mi curso Ajá. que hicimos, todos saltaron, Claro. pero sí llega a pasar que hay gente que se enfría. ¿Y en el enfrentamiento armado? Y en los enfrentamientos también pasa de que la gran mayoría actúa por adiestramiento, pero sí hay unos que al escuchar el primer disparo es de, ¿y qué hago? Túmbate, güey, túmbate porque nos van a tirar. Ya si no utiliza su arma porque se queda tapándose los oídos o hecho bolita, ya es completamente diferente, pero ahí es como, no lo hiciste. Y aquí es donde se ponen las cosas en la balanza para esa persona. No pude repeler una agresión, entra el miedo y llegando meto mi baja. Y si se queda, es como que esta presión social de tus compañeros de, hey, no lo hiciste, hey, eres cool. Empieza el bullying, sí, claro, bullying militar. Claro, entre ustedes. Entre nosotros, Fuerte. y creo que todavía es más cruel. Y en la gran mayoría de casos obliga a que esa persona meta su baja, porque sabe que no sirve para esto. Y más hablando en una situación como México, que pues el conflicto es constante, y al final de cuentas, aunque no lo quieran, más bien, aunque lo niegue el gobierno, estás viviendo una situación de terrorismo, estás viviendo una situación de guerra de guerrillas, pero investidos en un tema de pues narcotráfico, ¿me explico? Entonces estás en un lugar que hay conflicto y te van a mandar a los lugares más calientes y te dio miedo en el primer enfrentamiento. Hermano, esto no es para pero ti. Te metes en las diferentes Fuerzas Armadas de México, tú sabes que no vas a defender a México contra Afganistán ni contra Estados Unidos, vas a la lucha contra el narcotráfico, Así ¿no? es. O sea, ya lo sabes desde el primer día que te estás enlistando. Desde el primer momento en sabes que que te vas surge la idea directamente a la contra cabeza. tal cártel o así. Claro. Y aquí desgraciadamente es cuando te pones a analizar. Creo que muchas personas lo hacen por la necesidad, otras lo hacemos por el sueño, pero aquel que analiza cómo está la situación en el país, sabes que no existe un respaldo por parte de los mandos militares y también por los políticos. No existe ese respaldo hacia el militar. Y así te metes, sabes lo que puede llegar a pasar, sabes que se filtra la información de los nombres de los militares que han hecho una u otra operación, y lo vimos en el tema de Beltrán Leiva, del Barbas, que filtraron la información del maestre Melquisedén, y lo que pasó con la familia después. Matan al marino, que era del FES de la Marina, y no solo quedó el problema ahí, también mataron a toda su familia. Entonces pones todas las cosas en una balanza, ya tú tomas la decisión de ir a firmar. Me llama la atención ahorita que platicas sobre que tenías miedo a las alturas y luego vas y te enlistas a un régimen de ¿qué? ¿Paracaidismo, güey? ¿Así de huevos? Fuerzas especiales. Fuerzas especiales, Así donde es. el paracaidismo era parte de de esta llegada, ¿no? Exactamente. A nosotros cuando estábamos en la militar, güey, y a veces no era, o sea, en bootcamp, a lo mejor uno no lo vivía, güey, pero como había vatos de Oklahoma y vatos que yo creo que en su pinche vida habían visto el agua, güey, nos tocaban muchos cabrones que no sabían ni nadar. O sea, dices tú, güey, ¿cómo no saben nadar? No solamente nadar, güey, sino que nos teníamos que aventar para practicar todo este pedo de evacuación cuando el barco se hundía y que la chingada. Tenías que brincar de un trampolín así enorme, güey. No me acuerdo, la verdad, el chile no me acuerdo de los metros, pero un trampolín que dices tú, ay, güey, si caigo tantito de espaldas o de panzazo, viene el putazo y no me lo quito, güey. Obviamente pierdes el miedo. Para nosotros ese entrenamiento era, bueno, lo ideal es que nunca llegues al agua, ¿verdad? Que el pinche barco no se esté hundiendo, pero en ti en particular, cuando toca este tipo de entrenamientos, si por ejemplo tú ves un vato, güey, que viene en tu stick, tú dices tú, no, nosotros todo lo hicimos. Pero ¿qué pasa si esa parte del entrenamiento no se cumple? Lo ignoras y le das así un pase, decir, bueno, pasó con C, o pasó con D, o pasó con 60, 70, no sé. Me imagino que ha de haber algún sistema de evaluación para catalogar que tú ya eres apto para hacer eso. ¿Qué pasa cuando no logras tener esa parte del entrenamiento? ¿Lo repites? ¿Ya no lo haces? Güey, ¿cómo te vuelven a capacitar para que no pase lo que tú platicas? Que estás en el enfrentamiento y quizás nadie en ningún entrenamiento te puede preparar a cómo reaccionar cuando escuchas un balazo, cuando te están tirando. O sea, obviamente no hay entrenamiento para eso. Pero tú vas viendo durante el entrenamiento quiénes son los que están aptos y capaces para poder soportar ese pedo. Esa gente que no logra eso, Gafe, van para afuera. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué trabajo tiene una persona que no logra
digamos que pasar con grandes calificaciones o evaluaciones ese tipo de entrenamiento para después salir y que va a ser un compañero tuyo en la Fuerza Armada Activa y lo tienes al lado, güey. Y este vato sabes que se congela cuando hay balazos. Este vato sabes que le da miedo, güey. No le gustaban. Este güey se metió porque sus papás lo metieron, no sé, güey. Porque no tenía de otra, no sé. ¿Cómo lo haces ahí, güey? Mira, ya estando dentro del activo, volvemos a lo mismo de antes. Ya cuando tú te quieres ir a fuerzas especiales, sabes que va a existir ese riesgo. Y por ejemplo, en mi situación, la altura. Porque sabes que vas a bajar de una aeronave de ala rotativa, un helicóptero, en una cuerda o rapel. Sabes que todo el tiempo vas a vivir en altura y por ende, antes de, pues tuviste que capacitarte una y otra vez. Entonces ahí es de, tengo que hacerlo de sí o sí. Pero si no lo hubiera pasado, pues simplemente no te gradúas porque no estás apto para llevar una actividad de ese tipo, porque al final de cuentas implica un gran riesgo que puedas llegar a morir. Pero en el ejército mexicano, ya hablando de adiestramiento, pues tú puedes ser el mejor tirador, el mejor intervencionista, pero nada te prepara para saber qué se siente un disparo. Te lo pongo por ejemplo. Cuando hice el curso de paracaidismo, el elemento, porque también te ganas el primero, segundo y tercer lugar, el primer lugar en que hacía mejor la caída, el que mejor saltaba de la torre, en el primer salto, malísimo. Se tronó la tibia y el peroné. No mames. No se pudo graduar. Y tú dices, fue el primer lugar. Pero, ¿qué fue lo que él hizo? En torre saltaba, hacía su caída bien, en práctica. Pero cuando salta de la aeronave, pues le dio el miedo de que volteó a ver al vacío y levantó las piernas, porque era salto en cinta estática, levantó sus piernas y en el momento en el que cae, pues se fractura, pero fue el primer lugar. Entonces puede ser el primer lugar en un tiro, en CQB, lo que tú quieras, pero ya cuando sales a la calle y ¡pam!, escuchas el primer disparo, tú sabes de antemano que no eres apto para eso, porque si te pasa una vez, puede pasar varias veces. ¿Cuánto tiempo estuviste en campo como fuerzas especiales? Como fuerzas especiales estuve casi los 4 años, pero los 4 años no son completos, porque también tuve adiestramiento y aparte el tiempo que duré para irme al curso de fuerzas especiales. Entonces te avientas el curso de fuerzas especiales 6 meses, sales, vas a operaciones, terminas de esas operaciones, quiero la especialidad de operador anfibio, te vas al curso de operaciones anfibias 2 meses. Entonces a lo mejor la mitad de mi estancia en fuerzas especiales fue operando y la otra mitad fue capacitándome. ¿Por qué opto por capacitarme? Porque te dan a elegir. Tú ya tienes lo básico, tú ya eres un operador especial, pero pueden venir las especialidades. Pero hay personas que no tienen tantos cursos porque se dedican más a andar reventando casas, porque también viene lo económico. Y no digo que en las casas vas a... O sea, sí, ser operativo te trae otro desgaste mental, pero te da la lana, ¿no? Finalmente. Exactamente. Hay un tema de vacaciones, por ejemplo, pasa mucho con quienes trabajan. Malamente se le dice mercenarios, ¿no? Pero son quienes son contratados para diferentes tipos de Blackwater y en otros conflictos. Y se les da son periodos de mucho trabajo en la calle, por decirlo de esta manera, muy operativos, pero después tienen periodos muy grandes vacacionales. ¿Con ustedes tienen este descanso o te revientan trabajando, siendo parte del gobierno, ¿no? De las Fuerzas Armadas? Pues mira, sí tienes un tiempo de descanso, franquicia y vacaciones. La franquicia... Actualmente en el gobierno del presidente Obrador hay más franquicia que en otros sexenios. Eso hay que destacarlo. ¿Qué franquicia? Los días de descanso. Tú vas a una operación, un mes te dan 5 o 6 días. A eso me refería. O sea, sí tienes este colchón para, digamos, desligarte un rato. Sí, con este presidente actualmente sí. Con Calderón, con Peña Nieto durabas un mes y te daban 3 días. Y después de un mes, cada 15 días te aumentaban uno. Pero a veces durabas 3 meses y llegabas a tu batallón y no te respetaban lo que te tocaba en realidad. Te decían 3 días nada más. Y tú, oye, pero estuve 3 días. En la actualidad sí es de un mes, tantos días, y entre más, hay personas que se han ido hasta 20, 30 días de descanso. Y aparte de eso existen las temporadas vacacionales, que si eres operativo de arma como infantería, caballería, te dan tu periodo vacacional en un solo, en una sola, que es
29, 30 días. Pero si eres de servicio como enfermeros, transmisiones, estás en un hospital, te lo hacen en 2 periodos vacacionales cada 6 meses de 15 días. Ahora, el tema, perdón, el tema de tipo Black Ops, ¿no? De operaciones encubiertas. Claro. Trabajado por fuerzas especiales en zonas tipo Chiapas o en zona tipo Triángulo Dorado, frontera de Tamaulipas. ¿Cómo suele operarse? ¿Ustedes cómo operan? ¿Es con helicóptero? ¿Es terrestre? ¿Hay una manera de incursionar? O sea, ¿cómo suele ser la dinámica para este tipo de cuestiones que no se conocen, ¿no? Generalmente. Claro, las operaciones clandestinas, las Black Ops o Black Ops, normalmente aquí en México se trata de hacer por ejemplo, si vas por algún capo, hacerlo vía, o así se hacía últimamente, vía aérea, porque pues los malandros no saben a dónde va a salir ese helicóptero, sale del helipuerto y ya no saben para dónde le da. Claro. Entonces tú puedes ir a un punto, no sé, en alguna parte de la sierra y no te van a aventar justamente ahí, porque lo hemos visto en la actualidad que pues ya nos tumban helicópteros, ya tienen esta capacitación tipo talibanes que con el RPG te tumban el helicóptero, ya lo hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que hace las Fuerzas Armadas? Te tira 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros del punto, te bajan en sogas rápidas y vámonos a caminarle. Ah, caminata. Sí, caminatas. Trote y caminata, y ahí tienen ustedes el paso. Exactamente, y se trata por lo regular, y ojo, para que las personas no digan, estás revelando información confidencial. No, si ustedes apenas se están enterando es una cosa, el crimen organizado sabe cuál es el por eso modus te lo operandi. pregunto, ¿no? Sí, Finalmente sí. es como una operación casi de manual, ¿no? Para algunas cosas. Yo lo digo por el desconocimiento de las personas, pero por lo regular las caminatas siempre se tratan de hacer de forma nocturna, porque tú cuentas con la ventaja de que traes visión nocturna en muchas de las ocasiones, y ellos en grandes ocasiones no cuentan con eso. Ya si traen, o hay operadores especiales de ciertos capos muy importantes que sí los traen, pues sí llevan ese tipo de equipo. ¿Cuáles son perdón, la última? ¿Cuáles son los cárteles mejor preparados militarmente? Para mí, en lo personal, creo que en la actualidad Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son los que cuentan con mejores recursos a nivel escolta de capos, porque pueden traer elementos de lo que le conocen coloquialmente como el GAFE, del FES de la Marina, Navy SEAL, Rangers, Delta, y pasa. O sea, soldados americanos. Sí, caiviles también es lo que más contratan. Caiviles, o sea, los cárteles de aquí, los principales, tienen soldados americanos. Claro. Que ni siquiera tal vez hablan español y están ahí de... Es contratista si lo ves de esta forma. Porque sí pasa. Y me ha tocado estar en operaciones donde dimos de baja personas del otro país, ¿me explico? Pero esos ya son datos que no puedo dar porque tú sabes que ciertas personas aún siguen vivas y pueden haber actos de represalia. Oiga, Fe, en este tema ya platicamos un poquito de las vacaciones, ya hablamos también del lado oscuro de estos contratistas que hay. ¿Cómo te ata a ti el gobierno mexicano en tema obviamente de contrato, pero un sueldo, güey? No sé si se puede platicar más o menos un sueldo de un soldado que está especializado obviamente. ¿Cómo lo haces competitivo? ¿Qué tanto ganan? ¿Qué tanta percepción hay para que no se te vayan al lado oscuro, güey? Y eventualmente se vayan a esta vida, como dices tú, que es de la ilegalidad, donde hay dinero sucio, donde todo, y obviamente todas estas enseñanzas van y las emplean con el bando contrario, que como lo decía Santiago, es realmente el enemigo aquí. Lo platicábamos ahorita hace ratito. O sea, yo tenía visión de quién era nuestro enemigo, ¿verdad? Que a quién le estábamos pegando, pero acá realmente pues sabes que el enemigo es uno, pero no sabes si el enemigo también está en tus líneas, si tu cadena de comando ya se ensució. ¿Cómo haces? ¿Qué tan bien les pagan y cómo retienen a ese elemento para que no se vayan a trabajar en otra cosa que es obviamente puede ser igual de peligrosa, ilegal, pero es redituable? Mira, si lo hablamos por el tema del sueldo del militar mexicano, son sueldos miserables. Siendo sincero, creo que ya yo te lo voy a hablar al punto de fuerzas especiales, que es donde vas a ver ese contraste muy diferente al soldado regular o convencional. El soldado de fuerzas especiales gana un bono mensual de 2,000 pesos, más al mes nada más. ¿Y cuál es el sueldo completo? Más o menos. Un cabo, como lo fui yo, operador especial y con adiestramiento, puedes llegar a ganar 16,000 pesos. ¿Con entrenamiento completo? Sí. 16,000 pesos. O sea, por aquí anda otro elemento que fue de fuerzas especiales. Tú sabes que no te vendes porque traes el amor a la boina. Que eso fue, creo que, un punto muy importante de querer voluntarios y no personas a la fuerza. Claro. Porque tú quieres estar ahí, sientes el amor a tu playera negra, tu boina verde, y el sueldo es lo de menos, porque te dando un bono de 2,000 menos impuestos, 1,600. Cuando el crimen organizado te
va a ofrecer el doble, el triple por tus servicios. Entonces terminas haciéndolo no por los mandos ¿Lo militares. haces por tu país? Lo haces por tu país, pero creo que sobre todo lo haces por ti mismo, porque sabes lo que te costó llegar ahí y sientes ese honor por ser un elemento de élite. Me explico, no es tanto porque el gobierno te dé una lavada de cabeza, es más que nada por lo que tú sientes por tus compañeros. Pero también es peligroso, ¿no? Que parte del pago sea patriotismo o que sea sentido como un pago, ¿verdad? Porque para tú decías, o sea, yo siento ese orgullo por mi país y todo, pero entonces qué fácil es una cantidad que a lo mejor en partes de México 16,000 pesos. Ahora, ustedes su salario lo modifican dependiendo de la zona en la que viven, me imagino. Claro, porque puedes esos 16,000. Por el costo de vida. Exactamente. Si vives aquí en Monterrey, 16,000 pesos Sí, no te van a servir de mucho. Entonces, creo que son errores que sigue cometiendo el ejército en vez de aumentar el sueldo del militar. Prefiero que si se quiere vender, que se venda. Sí. Eso se le hace más fácil a las ¿Es en serio? Fuerzas ¿Tú crees que esa es la percepción de la cadena de comando? Que mejor Claro. pues, que se vaya. Esa es la realidad. Es que los sueldos, por ejemplo, acá esto lo estamos grabando en Nuevo León, el sueldo de Fuerza Civil tiene una base de 13,000 pesos más o menos. Tú estás diciendo que policías con un básico adiestramiento estarían en el mismo rango de sueldos de la gente más preparada de México para defendernos del crimen organizado, ¿no? Yo te preguntaba también lo del tema del dinero, porque, o sea, te entiendo por dónde vas, ¿no? A mí me gusta, defiendo y todo, pero uno va avanzando también en la vida, puedes o no tener familia, y el dinero lo necesita. Entonces llega un momento que es, ok, el nivel de riesgo por este dinero, aunque para mí el dinero, porque para mí no pasa nada, pero el resto te dice, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Por qué no haces otra cosa? Sí, Sí tuviste ese momento, sí, ¿no? Claro que llega un momento en el que piensas esto, pero también te adecuas a tus gastos. No puedes, al menos yo en lo personal hablo por mí, porque hay personas que no lo hacen y terminan vendiéndose el narcotráfico. No puedo gastar más de lo que no gano. Pero sí hay personas que dicen, acá me van a pagar, pues me pagan muy poquito aquí y acá va a ser el doble, el triple, pues mejor me voy allá. Y lo vemos reflejado en el cártel de los Zetas. Los Zetas fundadores fueron 20 elementos de fuerzas especiales. Y lo que se escucha detrás porque una cosa es la versión que da el gobierno, que se desertaron y se fueron. La versión que se escucha detrás es que estos elementos no eran gafes normales como tu servidor. Ellos sí fueron gafes, yo pues ya fuerzas especiales, pero ellos se dice que fueron a la Escuela de las Américas, claro, que eran personal que venía de la Escuela de las Américas, y cuando bajan del Fuerte Hood es cuando a estos 20 elementos los comisionan. Sí se escucha que los comisionan de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén sin ellos saber que él era un capo. Ellos le decían, es un empresario. Entonces aquí te das cuenta que el tema de corrupción ya había alcanzado ciertas esferas que puedes mover un dedo y decir, mándame esos 20. Y ya lo estaban preparando desde antes, ¿no? Desde adentro de la autorización. La Escuela de las Américas es de las siempre mejores escuelas que ha habido, ¿no? A nivel Latinoamérica, ¿no? Y que está ahí en Estados Unidos justamente para la formación militar. Se decía antes de que Santiago brinque, se decía mucho, a lo mejor era rumor a voces, que había soldados israelitas entrenando y dando adiestramiento a las fuerzas especiales de los Zetas, de los torcidos, o como le decían antes a esta gente. Sí, no recuerdo el nombre, pero hasta talibanes. Talibanes también. También hubo talibanes, al menos en Jalisco, por accidente, porque realmente no íbamos a ese rollo. Llegamos y teníamos la información de que había gente armada, de a lo mejor un cártel en un domicilio, y cuando vamos, pues no eran mexicanos, eran talibanes que estaban ahí, pero era porque los contrataban para dar servicios. Si mañana digamos que llegara el gobierno americano, ahorita que estamos en este punto donde los gringos, ya sabes, hay senadores, hay gente, congresistas que están empujando para México, que Estados Unidos pudiera incursionar con fuerzas armadas o hacer tipo de estas operaciones en conjuntas con todo y que han sido un fraude como esta de las armas de Calderón, ¿no? Que soltaban Rápido y Furioso. Ese Rápido y Furioso. Bueno, si mañana te dice el gobierno americano, ¿sabes qué? Vamos a darte tantos millones de dólares para adiestramiento, vamos a mandarte X cantidad de fuerzas especiales. ¿Tú crees que el orgullo y este patriotismo que a veces no nos sirve de nada y que solamente unos lo tienen, como platicamos hace rato, ¿tú crees que el gobierno mexicano aceptaría este tipo de capacitación, güey? Porque, tío, ahorita dices talibán. ¿Quién entrenó a los talibanes? Los gringos, güey. ¿Quién entrenó a la Al-Qaeda? Los gringos. Todas estas capacitaciones han sido por parte de los gringos a grupos que en su momento fueron de choque o de respuesta al régimen actual,
y al final se les volvieron en contra. Y ahora estamos recibiendo entrenamiento de esta gente, la gente que se dedica a la ilegalidad acá en México. ¿Tú crees que sí se aguantarían, güey, este orgullito? O sea, ¿qué percepción hay ante la militar americana? O sea, ¿ustedes cómo ven a los militares gringos, por ejemplo? Mira, hermano, es un tema muy delicado que te lo voy a resumir muy fácil. Los militares americanos ya están en México desde hace años y operan en la clandestinidad desde hace años. No puedo decir más, a lo mejor fuera de cámara se los digo, pero ya están desde hace muchos años. Yo lo veo el tema más por tema político de los republicanos que dicen una cosa, pero los que estamos en operaciones especiales, sabes que estas personas llevan operando muchísimo tiempo aquí en México, en la clandestinidad. ¿Los operativos son conjuntos? No. ¿No? No son conjuntos. ¿Pero sí les avisan de operativos o del resultado del operativo? No te dice nada. Nada más el resultado. Sabes, porque tú los ves. Porque no es como que, ay, me contaron, me platicaron, tú los ves. A lo mejor los saludas, te saludan, porque existe. ¿Pero utilizan insignias mexicanas o sin insignias? Es algo que no te puedo decir. O sea, con insignias. Listo. Pero llegan en vehículos, se van en vehículos polarizados y tú no sabes que van a ir a hacer algo, pero ya es todo lo que te das cuenta, porque sí operan en la clandestinidad. ¿Y cómo sabes, Gafe, que sí que son del gobierno o del ejército americano y que no son de Blackwater, que no son contratistas que se dedican a a hacer estos grupos de golpeo privados? Sí, equipos de choque, porque sabes que pues existe algo que es el Comando Norte. Y sabes a qué grado se llega todo este tema y no es un secreto a voces. Por eso les digo, es algo que no se los puedo decir de cámaras, pero detrás de, te puedo decir el por qué y te vas a dar cuenta. Si te das cuenta que no nos quieres decir cosas y tienes todo el rostro cubierto y tienes lentes. Sí. No, pero tienen mi voz. Sí, claro que sí. O sea, ¿por qué? Nada más quiero ahondar en eso, ¿no? Porque finalmente estás haciendo contenidos de YouTube, ¿no? Te cubre ese rostro, pero sientes igual que no estás seguro. Claro, tengo miedo. Sí, porque... ¿Sí tienes miedo? Claro, el miedo existe y me quemaron hace meses un Camaro. Fue una advertencia como de, ya bájale de huevos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque anteriormente, hoy me dedico al podcast y mi podcast no es netamente militar, ya de repente traigo a alguien de tema militar, pero he traído de todo tipo de contenido, escorts, Sí, o sea, cada tanto es como porque es lo que te gusta también, ¿no? O sea, es con lo que te sientes cómodo, me imagino. Porque ¿no? es una forma el de tema militar. Claro que el tema de militar es lo que más me siento cómodo, porque lo entiendo muy bien. Aparte me gusta leer de otro tipo de cosas, pero... el podcast, pues puedo tener a personas que fueron al Everest como lo que sea. ¿Y qué pasó con ¿por qué te quemaron el Camaro, el auto? Justamente voy a eso. Yo cambio el contenido del blog militar al podcast, porque cuando hablaba del blog militar, Sedena se empeña y gasta recursos, gasta muchísimo dinero en mantener o dar una buena imagen a la sociedad que es Sedena. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el Gafe y otras personas? Pero yo hablo por mí. Empiezas a decir lo bonito, pero también lo malo de las Fuerzas Armadas. Yo entro con una idea, quizá muy, muy al estilo estadounidense de qué es el ejército mexicano, y cuando entras te das cuenta que es algo muy podrido dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo empiezo a contar lo bueno y lo malo. A ver, jóvenes, esto pasa, si ustedes quieren entrar, métanse. Esto me pasó a mí, a lo mejor a ti no te va a pasar. Entonces yo empiezo a contar ciertas cosas, que es cuando empiezo a ver o a tocar fibras sensibles, que ves que la página oficial de la Sedena te está, porque ustedes lo ven como creadores de contenido, puedes saber qué canales te están viendo, ves que el canal oficial del presidente ha consumido tus videos, ves que el canal de Sedena ha consumido tus videos, y de repente te empiezan a hackear tu canal, empieza a ver este hackeo de que ves que todos tus videos se empiezan a poner en rojo y al mismo tiempo en verde. Dices, aquí ya hay algo. Y alguien metió la mano. Alguien metió la mano. Y de repente, pues, compro un Camaro, voy a un seminario, eran personas que ya me tenían estudiados, que yo no iba a estar ese día, porque no es como que la gente reconozca quién estaba detrás del GAFE 423. Sabían que yo iba a estar en un seminario de medicina táctica, van y me prenden... ¿Saliste del seminario y estaba prendido fuego el auto? No, estaba en la madrugada dormido y me habla mi esposa a las 2 de la mañana. Oye, estamos bien, fíjate, pero me lo habla muy tranquila. Oye, fíjate que estamos bien, pero te quemaron el Camaro. Y yo ¿cómo? Sí, te incendiaron el Camaro, me manda un video y ya cuando ves lo que está en cámara, te percatas que pues no es una persona que por maldad del vecino, ¿no? Ves que llegan vehículos muy utilizados por el gobierno, ves que se bajan ciertas personas
que como diríamos, entre gitanos no nos leemos las manos, sabes que ese cabrón es un militar. ¿Qué fue lo que crees que detonó esa situación? De todo el contenido que tú estabas haciendo. Que en ese momento hablaba mucho del tema de cómo el gobierno actual estaba llevando el tema del ejército mexicano, la inconformidad por parte de las tropas, que en la actualidad, hace poco salió... De las tropas hacia el gobierno. Hacia el gobierno, porque sí existe el descontento. Claro. Que lo digan, no, las tropas están contentas, no nada más están descontentas de este sexenio, están del de Peña Nieto para acá, porque las tropas les vendieron o los hicieron ver como que el sexenio de Calderón ha sido el mejor porque te aumentaron el sueldo, porque por eso es la lavada de cabeza. Pero de Peña Nieto te empiezan a doblar las manos de que no actúes, prisión, y te empiezan a llover pues muchas cosas negativas por parte de los altos mandos, pues es cuando empieza a haber esa ¿cómo te puedo decir? Esa mala percepción hacia tus mandos. Y cuando entra este señor, pues abrazos, no balazos, y que desarman militares, y en vez de decir el apoyo al ejército. ¿Pero eso es verdad? ¿Es un mensaje hacia la población y se cumple hacia adentro o no? No se cumple. No se cumple realmente. Hay personas que no están contentas con lo que se está llevando a cabo, y nadie lo estaría a ver que te están cacheteando y te están golpeando, y el gobierno no hace absolutamente nada. Nada más te dicen felicidades, eres un buen soldado porque no hiciste nada. Sí. Entonces el gobierno dice una cosa, entonces yo empiezo a tocar estas fibras sensibles porque sigo teniendo contactos dentro de las Fuerzas Armadas y me dicen, oye, está pasando esto. Y ahí voy yo, trato de decirlo lo mejor que puedo sin meterme en el detalle muy a fondo, y es cuando pues yo siento estos actos de represalia. Por ejemplo, lo del tema del metro de la Ciudad de México, lo del tema de Ovidio en esta segunda detención. A mí me hablan personas que estuvieron dentro de esa operación. Claro. Y me dicen, esto pasó, se llevó esto, la Fuerza Aérea derribó, o más bien tronó los Zancat, los vehículos tipo Zancat, por error, pero muchas bajas de personal de fuerzas especiales lo hicieron los de la Fuerza Aérea. Entonces yo suelto esta información, y después a los días me dice, hubo un primer accidente del metro, y me habla esta persona y me dice, hermano, se tiene la información que lo del metro fue un sabotaje, no fue un accidente. Y ahí tengo los mensajes desde el día que me pasan toda esta info, y empiezan esta serie de problemas en el metro, que el gobierno salía y accidente, hasta que ya la gente dice, no manches, tantos accidentes en un mes. Pero cuando yo toqué el tema de que había sido un sabotaje, pues yo estoy consciente que estoy moviendo esas fibras, muy delicadas. Sí, porque son cosas que no suelen decirse en los canales tradicionales, claro, ¿no? Y tú lo estás publicando. Y yo sé que me puede costar la vida, pero en algún momento también fui usuario de las líneas del metro, y mi familia lo llegó a utilizar. Entonces, ¿sabes qué? Ese pudiste haber sido tú. ¿Te pones conspiranoico, viejo? Por ejemplo, en Estados Unidos no fue un tema tabú el decir que lo del 9/11 era algo orquestado. Sí, claro. No sabemos por quién, ¿verdad? Pero aquí tú estás, bueno, muchos sabemos con quién, algunos no sabemos con quién, pero bueno, tú escuchas estas teorías de conspiración acá, tienes esta información que te llega. Realmente ese caminito de decir, bueno, si pudieron hacer esto, son capaces de también hacer esto otro, te ha abierto este panorama de decir, güey, pinche México no tiene o sea, no hay, allá en Estados Unidos tú puedes abrirlo, puedes hablar del podcast, puedes ir a la radio, puedes estar en la tele, hay esta libertad de expresión un poquito más marcada. Acá nuestro México que tiene corrupción, que a veces nos favorece, que decimos, sí, a huevo, qué bueno que conseguí que con estos 500 pesos me dieran la pinche licencia, qué bueno con esto. ¿Cómo te deja a ti con este país donde dices tú, a mí me tiene que, este mismo gobierno es el que como soldado, como elemento me tiene que defender? Y luego dices, no, pero igual no. Si la cagas, vas para afuera. Entonces, ¿cómo te llena a ti de que todo esté tan orquestado, güey? Que todo esté, Camaro quemado, güey. O sea, ¿cómo puedes tú seguir operando con una vida? Entiendo un poquito más ya esta fachada que tú, este personaje que tú usas, pero ¿cómo te deja con todo lo que escuchas? Prende las noticias y escuchas este pedo. ¿Cuántas de las cosas tú dices, nada, este pedo sí fue armado? No, este pedo es un accidente. Realmente te deja con un sentido de impotencia. Sí, te sientes muy impotente en todo lo que ves, pero realmente yo consumo más el creador de contenido que está en YouTube, porque los medios tradicionales están muy manipulados. Yo lo vi en su momento, como a veces por sacar una nota te dan humo sin saber la información. Una ocasión encontramos un laboratorio y los bomberos de un municipio nos prestaron sus instalaciones. Teníamos trailers y trailers de contenedores
lleno, o sea, habían sido varios trailers de doble caja. Imagínense, los teníamos a pie de carretera y estábamos propensos a que una organización nos matara para robarse ya los trailers. Pedimos el apoyo a un municipio y ese municipio nos dijo, vayan y llévenlos a la corporación de bomberos. Los llevamos y las personas decían, llegaron los militares, ya hay trailers y se ve que está saliendo vapor porque empezó a ver como un problemilla ahí. Llegaron los de TV Risa y que bla, 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 y no, hay militares y trailers y no sabemos qué pasó. Y como el oficial le dijo al director de bomberos, no dé información, pues el director no dio información. En la tarde ya estaba la nota, militares, el ejército mexicano detuvo a personal de bomberos y en las instalaciones había drogas y empezó a decir una serie de mentiras. Y es cuando pues el oficial le dice, salga y dé la cara, porque pues también no se trata de manchar su imagen. Entonces te das cuenta que muchos de los medios tradicionales manipulan o dan noticias falsas. Es que son parte de otros grupos, claro, de poder, ¿no? Claro, diferentes intereses. Ahora, hay muchas operaciones, yo por lo menos en coberturas, tanto, bueno, en Badiraguato, pero sobre todo en lo que tiene que ver con Laredo, ¿no? Con Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo a Reynosa y toda esa zona. Ha habido muchísimas acusaciones en tema de desapariciones forzadas, ¿no? Actuaciones de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas Especiales. ¿Cómo vas tú aguantando, llevando la situación cuando hay civiles de por medio y hay cosas que no te gustan o que no estás de acuerdo? ¿Has participado de situaciones que dices, puta, estoy al límite, estoy obedeciendo órdenes, pero no es lo adecuado? Claro que llegué a participar en ese tipo de operaciones. Y es cuando por algo ya no estoy dentro del ejército, porque se va llenando ese vasito y hasta que dices, o termino muerto o termino en la cárcel. Pero mi mismo mando me va a llevar a la muerte, pero también mi mismo mando me va a llevar a la cárcel. Entonces sabes que te están dando órdenes contrarias y te dicen, quiero resultados, pero si la cagas estás solo. Pero quiero resultados, no sé, hazle como sea. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, quiero resultados, si la cagas, dame un ejemplo, si se puede, de algún tipo de operación donde es cagarla. ¿Es una baja civil? ¿Es una situación de tortura? ¿De qué estamos hablando? Un ejemplo, vamos a ir por el buen Joel. Tiene la información que Joel está en tal domicilio, pero no traes una orden de aprehensión, no traes una orden de cateo, no traes ni madre, nomás traes la bendición de Dios y sabes que Joel está ahí. Ve por Joel. Oye, pero no hay... Ve por Joel. Tu misión, o sea, tu orden es voy por Joel. ¿Vas? Y lo traes a Joel. Pero si Joel, su familia saca un celular, graba, a eso me refiero. Hubo alguna violación hacia los derechos humanos, a temas legales, pues ya la cagaron. Pues se van al bote, están solos. Ese es el problema. Ha de ser complicado también tener que hacerle caso a este compás moral, pero que ese compás moral no te va a llevar a ningún lado, güey. O sea que, como dices tú, o la cárcel, o sea, decía Escobar, o plato o plomo, güey. O sea, prácticamente o la cárcel o muerto, güey. Y pues ninguna de las dos cosas es para lo que tú te metiste. Yo te quería preguntar, en esta nueva sociedad, digo, tú obviamente estás expuesto a redes sociales y todo este pedo, güey. Por ejemplo, a mi vieja le gusta mucho ese pedo de 500, balazos, armas, o sea, esta apología del crimen, güey, estar cantando corridos, enaltecer de que les fuimos contra los militares y se las dejamos caer, güey. Se está haciendo héroes a estos personajes a veces ficticios, a veces no, contra las mismas Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto, digo, hubo una fiesta de este muchachito del Cruz Azul y que todos con sus gorras del JGL y la chingada? Entonces, ¿qué pasa, güey, con esta nueva sociedad? ¿Cómo lo ves tú? Porque esta música, güey, la alterada, la que habla de esta temática de los balazos y las granadas y que desde morro la batallé, pero ahora me la pelan y todo este pedo, ¿en qué grado están alimentando a este lado oscuro, que se puede decir, contra el mismo gobierno, güey? ¿A ti te gusta esa música? Yo, al verdad, lo escucho y digo, estos cabrones, ¿cuántas se han agarrado putazos, güey? ¿Cuándo han agarrado un rifle? O sea, yo lo veo así como ahorita lo platicaba con tu compañero que me decía, yo no veo películas bélicas, güey. Yo no veo películas de guerra, a mí no me gusta ver Narcos y a mí me pasa exactamente igual, güey. Yo pude ver Narcos Colombia, pero no pude ver Narcos México. A mí me da mucho coraje, güey, ver cómo el futuro del país se fue así. Entonces, ya para cerrar la pregunta, que ya me mamé, ¿qué tanto ves que la nueva cultura los pone en un pedestal, de cierta forma, güey? Y no nada más aquí, carnal. O sea, te hablo, esa categoría del Grammy de cantar de balazos y de granazos, ya es una categoría para el siguiente Grammy en Estados Unidos. O sea, ya es... Y la música grupera norteña está agarrando un empuje impresionante
de mano de este tipo de grupos que cantan este tipo de corridos. ¿Tú cómo lo ves, güey? Lo veo muy mal, hermano, porque ya la narcocultura es parte de nosotros como mexicanos, los niños escuchan corridos tumbados y sienten o quieren ser, puedes ir a una secundaria, puedes ir a una prepa y muchas niñas te van a decir, yo quiero ser esposa de un narco. Y los morros, no, yo quiero ser narco. ¿Para qué estudio si voy a ser narco? Lo vemos en Sinaloa. No digo que todos porque se ofenden, pero la narcocultura está muy, muy arraigada en Sinaloa. El uso de armas está muy arraigado en Sinaloa. O eres militar o eres narco. Porque si no, las morritas, como dicen allá, a ellas les gustan los vatos empistolados. O andan con un militar o andan con un narco. Entonces, yo lo veo mal porque al final de cuentas sí entiendo la libertad de expresión y que puedas el libre albedrío si lo vemos por este lado, pero yo estoy consciente que esa serie de narcos va a incitar a que muchos niños digan, quiero ser narco, pero ¿cuántos de esos niños en realidad van a llegar a ser como un Pablo Escobar, como un Chapo Guzmán? El narcotráfico es exactamente igual que es una empresa. Al final las empresas se están heredando entre las mismas familias. Muy difícilmente tú vas a llegar a ser un capo. Vas a ser un pistolero que no vas a durar ni un año cuando ya te mataron. Entonces lo veo mal porque engañan a las personas que van a llegar a cerrar hoteles, dinero, morritas. Y al rato, yo quiero ser narco. Y te vas de sicario y andabas con un radio ahí en el frío y te tablearon porque te quedaste dormido. Eso era lo que quería hacer y ya no hay vuelta atrás. Entonces creo que está mal este tema de la narcocultura, pero ya está tan arraigado que ves señores de 40, 50 años escuchando los corridos y el niño de 7, 8 años ya se lo sabe a la perfección. Entonces ya se está normalizando el tema del narcotráfico aquí en México. Sí, totalmente. Quiero volver nada más porque algo pendiente en lo que te mencionaba de las desapariciones o estos puntos que te llevan al límite, ¿no? Como operativo. Operativos, levantas a alguien, ¿no? O porque te dicen el nombre, esa persona para las familias luego pues desaparece, ¿no? Y aparecen en los derechos humanos y hablan de la desaparición forzada y todas estas cosas. También he trabajado en campo donde hay luego fosas, ¿sí? Y aparecen finalmente estas personas. ¿Has estado en situaciones de ejecuciones extrajudiciales o de estos puntos límites donde te llevan a algo que ya distorsiona totalmente tu objetivo cuando te enlistaste en algo así? No he estado en situaciones de ejecuciones extrajudiciales. Desgraciadamente he visto muchas fosas cuando te dicen, oye, encontramos una bolsita. Creo que ese tipo de cosas ya es porque alguien te está poniendo esa fosa. Claro. Y en un cuerpo, ya cuando empiezas a escarbar, pues ya salen estas fosas. Pero de estar en situaciones de este tipo, realmente no. Pero sí pasa. Sí, sí pasa. El ejército mexicano es una sociedad dentro de otra pequeña sociedad, una pequeña sociedad dentro de una grande. Entonces, lo que pasa en el norte se escucha en el sur, en el este, en el oeste, y te das cuenta que hay militares que sí llegan a hacer este tipo de actos tan feos, si lo vemos de esta forma. Hay personas que no pueden lidiar con ciertos problemas mentales, porque sí te genera trastorno por estrés postraumático, claro. Te genera muchísimos problemas y nadie lidia contigo. Él pues fue militar en Estados Unidos y sabe cómo se lidia el tema del trastorno por estrés postraumático. Aquí en México tú es que nadie te explica, ¿no? Realmente sí. Todos te dicen cómo es lo difícil de enlistarse o hablamos de esto y nadie te dice después cómo vas a dormir en tu casa abrazado con tu familiar, Santi, ¿no? O sea, te cambia todo totalmente. Es una mentada de madre. En estos momentos las personas apenas están tocando el tema del trastorno por estrés postraumático, pero es una mentada de madre que tienes o estás empezando a demostrar estas secuelas. Tienes estrés postraumático, vete 3 días a tu casa y claro. En 3 días no se quita el trastorno. Eso era lo que me quedaba yo también. ¿Cómo que 3 días, 4 días, güey? O sea, si estuviste en combate, güey, te aventaste un balazo, güey. Tú sabes que todavía el tercer, 4 días te está pillando el oído, güey. O sea, ¿cómo volver a la acción? ¿Hay algún soporte psicológico, güey, cuando pasan por esto? No, porque no están preparados. No está preparado, así como la sociedad no está preparada para muchos temas en la actualidad. Políticamente incorrectos, tampoco el ejército está preparado para lidiar con el trastorno por estrés postraumático. Ya están saliendo esas personas que, oye, tengo esto internamente dentro del activo, porque si yo lo tengo, yo me fui de baja, no me fui en situación de retiro, yo soy un abandonado por parte del ejército. Yo no tengo ninguna atención médica por parte del ejército. Y va pasando esto, uno a veces, la mayoría de las veces te empiezas o a drogar con drogas convencionales o a automedicar con otras cuestiones. El consumo de drogas en activo, ¿es muy normal?
O sea, llega a ser parte de, estamos acostumbrados a no dormir, a consumir psicofármacos de diferentes características. ¿Cómo es ese día a día que se va dando? No, mira, yo hablo en lo personal por Sí. mí, por mi unidad. Hay casos aislados. Ujú. Así como ya no te terminé de decir que sí pasan, ahí está el Comando X, Santi. Ahí está el Comando X, un grupo de militares que porque les doblan o les amarran las manos, estaban acostumbrados al sexenio de Calderón. Llega Peña Nieto y lo mismo. No hagan nada, esa es la orden. Militares que querían seguir viviendo este tipo de vida, adrenalina y demás, pues se vestían de civiles, iban y mataban sicarios por diversión. Claro. Ojo, no iban y golpeaban a civiles cualquiera, iban y mataban a sicarios, pero pues les cayó y Este Comando X, ¿cómo se regía dentro de la estructura? ¿O cómo estaba? porque había algún elemento, algún comandante que los hay, claro que los hay, que les gusta este tipo de vida. Y a ver, un equipo, porque yo conocí una persona que fue del Comando X, y a ver, un equipo que quieran seguir entrando a matar sicarios. Y y muchos se vestían de civiles, reventaban vehículos que les decomisaban, eran los que utilizaban para seguir trabajando de una forma clandestina, todo por la anécdota, por seguir con este estilo de O sea, vida. ya adictos a la adrenalina. Adictos a la adrenalina. O al botín también, porque me imagino que había un botín clandestino en muchas. ¿Tú crees veces, que no lo había? No, Creo que era por obviamente ambos que sí, lados. claro. Creo que era por ambos lados, adrenalina, y la adrenalina viene con un botín de guerra, como Claro, dices tú. claro. Ahora, tocando el tema del trastorno por estrés, pues es algo que nadie te está ayudando, es Ujú. algo que nadie te dice cómo vas a lidiar con tu problema. Es tu pedo. Ujú. Yo serví a mi nación, serví a mi país, pero yo no tengo un apoyo médico después de que me voy del ejército. Y si empiezo con el trastorno, no es como en Estados Unidos que hay hospitales para veteranos y se respeta. A lo mejor no están al nivel de cuando estás dentro del activo, pero los hay. Aquí te salió, es tu rollo, es tu problema, no te pasó aquí. Ujú. Y las personas que están dentro del activo, oye, te estoy teniendo estos síntomas, vete a tu casa 3 días. Sí. Cuando regreses, ya se te quitó. No es cierto, y tú lo sabes. Acá en mi caso, Gafe, no había seguro médico, güey. O sea, tú te puedes aventar 19 años en la militar y si no te saliste a los 20 años, que es la jubilación, te tocaba puro chile. A mí, afortunadamente, yo tuve una lesión en la espalda, les peleé por tanta pinche guardia y todo ese pedo. Al final me dan a mí un seguro militar y es lo único que me quedó, güey. Pero también es parte de lo mismo, ¿eh? O sea, ya yo pude haber servido 4 o 5 años. Si no le peleé a eso porque intentaron darme nada, o sea, tuve que pelear yo, tuve que meter abogado y fui a San Antonio a hacérselas de pedo. Es como ellos me dieron ese beneficio. Y ahorita lo agradezco. Ya ves, cada vez que hablo, por eso te preguntaba, yo hablo para hacer una cita y tengo que llenar como una pequeña encuesta. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tienes problemas de odio? O sea, ahorita te sientes violento más que antes. Sí tenemos este apoyo, pero me preocupa que acá, donde puedes tener más, o sea, incluso en el tema psicológico, para no brincarte a ese lado oscuro, para reforzar este patriotismo, no se tiene entonces cero. No hay un departamento de psicología en la Sedena. No lo hay. Y esto que están tocando, ya el tema de trastorno por estrés, lleva meses. Y estos meses, porque yo lo sé porque un compañero o alguien que es como de mi familia está dentro del activo y me dice, oye, ¿cómo ves? Ya están tocando el tema del trastorno. ¿Y cuál es la solución? Y me enseña todo el radiograma o la hoja donde se maneja la información y denles 3 o 5 días. Cabrón, pues es una mentada de madre. Tipo de consecuencias del estrés, ¿no? Y seguimos como comparando situaciones. Mi estrés postraumático de cubrir zonas de conflicto tenía que ver con que se muera gente alrededor mío, ¿no? O sea, yo no tenía que disparar un arma, pero estaba alrededor de gente que se moría alrededor mío o estaba en hospitales con gente desangrada y todo eso. Entonces era un tipo de convivir con ese recuerdo que me llevó mucho tiempo, ¿no? En ese sentido. Yo más o menos una situación similar. Pero tú disparás, ¿no? Disparas. ¿Mataste gente? ¿Has matado gente? Pues de saber si yo le pegué, no sé, pero ya ves un grupo de muchas personas muertas. ¿Has disparado? ¿Has disparado? Claro. ¿Y ha caído alguien enfrente? O sea, ¿tú sabes que mataste a alguien o no? No sé si yo lo maté. ¿Pero has cargado con eso? ¿Lo has pensado? Sí lo he cargado. Que es parte de esto que decimos después, ¿no? De que vuelves a tu casa y todo. Y entonces, ¿cómo internalizas esa situación? ¿O cómo lo fuiste llevando? A mí me afectó muchísimo porque no hubo quien me dijera qué tenía que hacer. Y también tenía como que este miedo de acercarme con un profesional, porque aquí en México desgraciadamente tenemos esta mala cultura que si vas con un psicólogo es porque estás loco. Y creo que así como lo he escuchado de otras personas gracias al podcast, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. De acuerdo. Entonces, no me acerqué, pero sí
la que tuvo que lidiar con todos estos demonios fue mi mamá. Claro. De verme llorar dormido, gritar dormido, que me sentaba dormido llorando y así me quedaba sentado y seguía dormido. Entonces, la que lidió con todo esto fue mi señora madre. Creo que para mí, cómo fue que empecé poco a poco a relajar mi cuerpo, haciendo los blogs militares. Creo que fue como una especie de terapia, como un diván, si lo vemos de esta forma, y el psicoanalista fue crear videos para YouTube y taparme la cara sin que me juzgaran las personas y me hicieran la misma pregunta que me hiciste tú, ¿has matado? Es algo que no puedo decir porque me apena y sé que hay problema de decir muchas cosas y la respuesta siempre va a ser, no he matado, no lo he hecho, no lo he visto. Porque una cosa es que me juzguen, otra cosa es que me procesen legalmente por algo que no lo entenderían. Entonces, siempre va a ser la misma respuesta. No lo he hecho, no lo he visto. Pero estás ejecutando una orden finalmente, ¿no? Es una cadena de mando. Hay órdenes contrarias que te van a llevar a la cárcel. Pero el general, el presidente, activistas de derechos humanos, no están ahí en el campo de batalla para decir es correcto o es incorrecto hacer una u otra acción. Nadie sabe lo que estás cargando porque no estás ahí. Nadie comprende. Ese activista de derechos humanos, ese político, ese general, no sabe lo que tú estás cargando. El ver que tu compañero con el que estabas bañándote hace 10 minutos, estabas platicando y haciendo tus necesidades al mismo tiempo y hablando de, oye, carnal, tu hermano, ¿cómo está tu esposa? No, pues mi hijo anda malo. Y que 10 minutos después fuiste a una operación y ya le ves la mitad de la tapa que la tiene, que es más, ya ni sabes dónde está esa mitad y el cerebro todo regado. Ese cabrón fue tu hermano. Y ahora, ¿qué sigue? No termina ahí. Ahora es el tema de la familia. Nadie sabe lo que el militar está lidiando en ese momento más que los que estamos dentro de esa operación. Y creo que nadie puede levantar la mano y señalarte y decir por qué mataste, por qué ejecutaste, por qué lo hiciste, si no lo estás viviendo de este lado. Esa es mi forma de ver las cosas. Totalmente respetable, ¿no? Y te agradecemos, la verdad, hoy es un capítulo especial, ¿no? Que tenemos con la secta acá visitándonos, Gafe, tu sinceridad. Ojalá que sea la primera de varias charlas, ¿no? Yo que podemos tener. Tenemos mundos, como me gusta decir, muy cruzados, ¿no? En experiencias y en cosas que no son nada fáciles y que hay que seguir adelante, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera de hacer la catarsis, de sacar adelante nuestros demonios. Y es verdad, ¿no? La familia, siempre la familia es la que carga con todo, ¿no? Está bien cabrón eso. Es la familia la que nos tiene que rescatar en esa situación. Exactamente. Si tú, perdona la pregunta, a lo mejor es una indiscreta, pero si un elemento fallece, ¿la familia sí se le cuida en este tema, al menos económico? Sí, se le da una pensión del dinero al 100% como el militar lo estaba percibiendo en ese momento. Si había sacado una casa, se paga en su totalidad. Hay estados que te apoyan económicamente si mueres dentro de ese estado. Por ejemplo, Tamaulipas inclusive hasta te da una casa porque moriste, tu esposo falleció en ese lugar. En acción, ¿no? En combate. Es. Muchos estados lo hacen, otros no, pero el gobierno sí te da esa pensión. No se va actualizando si moriste hace 10 años, se quedó en eso. Entonces a lo mejor ya no te rinde lo mismo, pero sí te pagan su totalidad la pensión, siempre y cuando no la hayas cagado. Porque si traías un casco que no era Sedena, aunque el casco ya hubiera estado caducado, porque pasa en el ejército mexicano que tu casco ya está caducado, tus placas balísticas, tu panel, no traías el Sedena porque traías una marca que estaba pues en su momento bien, no pero cubre. no te cubre el seguro. Aunque el cartucho haya sido un calibre 50 que no te iba a hacer el paro a la placa, no traía el... no dejan de ser seguros, ¿no? Como cuando vas al hospital, o sea, no se van a tocar el corazón, van a hacer lo necesario por pagar lo menos, menos posible. Tienes un enfrentamiento, te hieren y lo primero que te llevan al hospital es hacerle el doping. Creo que todavía ni siquiera entras al quirófano cuando ya te quieren hacer el doping, a ver si vienes drogado o si has consumido alguna vez drogas, si lo hiciste, su baja y no lo vamos a pensionar. Oye, que nos manden preguntas, ¿no? La gente para tener un poco más de interacción en esta semana y que nos digan, ¿no? ¿Qué más quieren saber? Así te visitamos allá por la ciudad, ¿te parece? Me parece perfecto, tiene su casa cuando guste. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo, ¿te parece, Joe? ¿Tienes algo más que quieras mencionar? No, realmente, señores, pues agradecerle al Gafe 423. Muchísimas gracias, Gafe. Te dejo, muchas gracias por pegar la visita aquí en Monterrey. Sabemos que traes en una gira y gracias por considerarnos. Déjanos tus redes sociales, viejo, tu YouTube y todo esto.
YouTube, Gafe423, Facebook, Gafe423 Podcast Oficial y en todas las plataformas de escucha como Gafe423. Qué chulada. Facilidad, parejo en todas Sí, las redes sociales. Sigan al Gafe, contenido belicoso, pero también un contenido un poquito más sobre la situación actual del país, vivencias personales. Veo que tienes ahí invitados también de todo tipo, Claro. o sea, no solamente, como dices tú, el podcast, ya lo dejaste un poquito más del militar. Hay diferentes matices. Y todos tenemos una historia muy buena que contar. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto, hermano. pues, Dale, perdón. dale. Señores, pues muchas gracias por acompañarnos en La Secta. Compartan, dejen sus comentarios. Esto fue La Secta de Joel y Santiago. Buenas tardes, buenas noches.